boca. El mensaje se titula Los principios del principio. ¿De acuerdo? Los principios del principio. Está basado en Mateo capítulo 19, versículo 4 al 8, en un momento en el que están poniendo a prueba a Jesús, preguntándole si era o no lícito el tema del divorcio. Entonces, dice Jesús, estamos en Mateo 19 y versículo 4, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Padre, gracias por este día. Gracias por estar aquí en tu presencia. Gracias por este mensaje que traes a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro entendimiento, principios del reino que aprendemos o que simplemente recordamos, pero lo más importante es que los queremos vivir, todos ellos, y en una forma gradual, progresiva, creciendo en estos principios del principio. Padre, te presto mi boca, bueno, siempre es tuya, pero para esta hora, por favor, úsala. Y también ayúdanos, Señor, a atender, a amar tu palabra, a ser un pueblo que tiembla ante tu palabra, para que esto agrade tu corazón. Nos encomendamos a ti, Espíritu Santo, y a tu obrar en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Tremendo, ¿no? Como que ahora. El mensaje es muy sencillo. Para una vida plena es necesario andar un camino de vuelta al principio. El ser humano se apartó del original, de cómo Dios concibió la vida para el ser humano en la tierra, Dios nuestro Padre y Creador. Así que para una vida plena, para una vida feliz, para una vida de propósito en la tierra, hemos de andar un camino de vuelta al origen, al original, al principio y a los principios, es decir, aquellas verdades, pautas de vida, principios que encontramos en el principio. En segundo lugar, quiero en todo mi mensaje hablar acerca de cómo Jesús es el que nos lleva de vuelta a los principios. Jesús modeló todos los principios que vamos a estudiar. Son solamente 5 los que vamos a ver hoy en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Jesús modeló todos los principios del principio porque Él fue el segundo Adán. Es sumamente llamativo que la Biblia comience en Génesis con esa frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Evangelio de Juan comienza también su Evangelio diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Porque con Jesús comienza una nueva creación, una segunda creación. En Jesús son hechas nuevas todas las cosas. También en nuestra vida, dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando creí en Jesús hubo un génesis en mi vida, hubo un principio,
un principio de vida nueva y eso lo hace el Espíritu Santo por su gracia. Eso lo hace Cristo con la obra en la cruz del Calvario y en su resurrección cuando creemos en Él. Entonces Jesús es el segundo Adán y Él nos lleva en Él es restaurada la gloria del principio. Él nos lleva otra vez al original. Él nos lleva a los principios. En este caso, fijaos que están cuestionándole, bueno, si el divorcio no está en el plan de Dios, entonces ¿por qué legisló Moisés acerca del divorcio? Jesús dice, por la dureza del corazón, por el pecado. Entonces el Señor a través de Moisés puso un orden para que si algún hombre repudiara a su mujer, esto no fuese un acto de injusticia o no quedase esa mujer desamparada. Pero esa es la excepción, el divorcio no está en el plan de Dios, eso no es lo que sucedió en el principio. Dios los creó, varón y hembra, y los unió y dijo que ya no serían más dos, sino uno. Entonces, si queréis una familia bendecida, tenéis que ir al plan original de Dios en el principio. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a leer unos cuantos versículos de los que se va a extraer esta enseñanza de 5 verdades o 5 principios del principio. Y voy a pedir que me ayuden, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, voy a comenzar en el versículo 26. Primero, Génesis 1, 26 al 31. Leamos unas porciones escogidas de los 2 primeros capítulos del Génesis. ¿Por qué? Evidentemente porque es el principio. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 8 y 9. Seguimos con este relato del principio. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos al versículo ahora 15, por favor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Verso 18. Saltamos al 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahora vamos desde el versículo 22 hasta el versículo 25 para terminar este relato del principio. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Es el texto que está citando el maestro. 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban porque eran una sola carne. Amén. Gracias, Señor, por este relato. Algunos lo toman literal, no importa.
Lo importante es que está ahí para que sepamos que Él es el creador y para que sepamos que ahí están los principios para una vida plena sobre la tierra. Y vamos con los principios. El primer principio, la familia, el matrimonio, el hombre y su mujer. Fíjate, Él creó al hombre en la tierra para vivir en familia. Y siempre que se degrada la vida en la tierra, se corrompe, causando desgracia, infelicidad, siempre detrás está un daño, un atentado contra la familia. En una ocasión, en un tiempo de intercesión, os lo he contado o lo recuerdo, tuve una visión, nunca se me olvida, que vi las zarpas del diablo, como si fuesen zarpas monstruosas, y que se ponían una zarpa sobre una columna y otra zarpa sobre otra columna. Y entonces me transportó el Señor al momento en el que Sansón dice que puso sus manos sobre dos columnas y derribando esas dos columnas todo el edificio se vino abajo, en este caso de los filisteos. El Señor me dijo, intercediendo, el Señor me dice, todo el edificio de la sociedad, del bienestar de la vida del hombre en la tierra, se viene abajo cuando dos columnas son destruidas. Una es la fe y otra es la familia. Y si te das cuenta, y más en estos tiempos del fin, hay un ataque constante contra la fe para sembrar la incredulidad, para sembrar el negar que tenemos un creador, que tenemos un juez también ante el que tenemos que responder, que hay verdades absolutas, que hay un bien, que hay un mal. Es un atentado contra la fe para que el hombre crezca en un relativismo, en una duda, en un pasotismo quizás. Sí, habrá algo por ahí, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? El otro ataque es contra la familia, y lo estamos viendo especialmente en Occidente, en el mundo, supuestamente primer mundo, mundo desarrollado, que hay un ataque contra la familia, contra el matrimonio, contra la identidad del hombre y la mujer, hay un ataque contra la fidelidad en el pacto matrimonial y contra la educación, la relación de los hijos y los padres cuidando a los hijos honrando a los padres. Pero Dios dejó al hombre en la tierra para que vivamos en familia, para que seamos un matrimonio, varón y hembra los creó. Y lejos está del pensamiento de Dios el divorcio. No fue así en el principio, sino que Adán y Eva, ellos iban a ser uno, ellos se iban a amar, ellos se iban a honrar, ellos iban a tener hijos, iban a tener una familia preciosa sirviéndole al Señor. También en la iglesia somos una familia. Dios ha dejado este principio establecido. Desde el momento en el que te entregas a Cristo, tienes que pertenecer a una iglesia local, a una congregación, a la familia de la fe. ¿Y eso por qué? Esa es la actitud del hombre, ¿no? En su rebeldía. ¿Y eso por qué? ¿Y eso quién lo dice que lo tengo que hacer yo? Pues lo enseña Jesús, lo enseña la palabra, y ahora si quieres ser discípulo de Cristo no vas a venir tú a inventar el evangelio, sino que te sometes al orden de Dios. Es tan natural como un niño que no puede crecer fuera de una familia, que necesita el seno de una familia para crecer de forma saludable. Así lo diseñó Dios. No puede ser un niño que crezca en un campo de concentración, un niño que crezca en un simplemente orfanato, le falta algo, o bajo el cuidado de una institución, aún en los lugares donde han llevado a cabo obra social para recoger niños, para cuidar niños desamparados. Se han dado cuenta de que es mejor poner a esos niños en una familia adoptiva que los cuide y así esos niños tienen su papá, su mamá, aunque sea con un amor adoptivo, sus hermanos y el entorno y el contexto de la familia. Pues igual de natural es en la iglesia. La iglesia somos una familia, somos una. Y desde que sigues a Cristo, te entregas a Cristo, has de ser parte tú también de una iglesia local y mis hijos no andan de familia en familia.
No están hoy aquí, mañana con su tía, pasado mañana con un vecino, sino que aunque visiten, pueden visitar a mucha gente, tienen su casa donde llegan a comer, donde llegan a dormir. Así tú también tienes que ser parte. Bueno, yo sé que esto es muy básico, Juan Carlos, esto es tan básico, pero son principios que cuando se establecen en nuestra vida nos bendicen porque entramos al orden de Dios, al plan original de Dios. Fíjate que Jesús también vivió, modeló estos principios. Y tú dirás, pero si Juan Carlos, Jesús se quedó sin casar. ¿Cómo es eso que él dejó a su padre y a su madre, se unió a su mujer? Es que tú eres de los que creen en el código Da Vinci, que se enrolló con María Magdalena y acabó siendo su esposa. Y eso son mentiras del diablo y de un oportunista que escribió esa novela. Jesús tiene una esposa que somos su iglesia. Y Él también dejó a padre y madre, en este caso dejó el cielo, dejó su hogar, dejó su padre para venir a casarse con su iglesia que somos nosotros, para venir a amarnos a su iglesia que somos nosotros. Y Él no es polígamo, Él tiene una sola iglesia. Y Él no es infiel, no es adúltero, Él es fiel a su esposa por todos los siglos, que somos sus hijos, que somos sus hijas. Y nosotros hemos de ser fieles también a Él, amarle solamente a Él. Hoy le hemos cantado a Él, aleluya. Juan, el Bautista, hay un momento que empieza a decaer su ministerio. ¿Por qué? Porque preparó el camino y ya Jesús estaba predicando y bautizando y entonces le dicen, ¿sabes que la gente se está yendo de tu ministerio, Juan, de tu iglesia? Se están yendo con ese Jesús que tú bautizaste. Y Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Para eso he venido yo. Y dijo más Juan, el que tiene la esposa es el esposo. Y yo solamente soy el amigo del novio, el amigo del esposo, pero yo no soy el esposo. Qué bonito es el espíritu que debe tener todo siervo y toda sierva de Dios. Recuerdo cuando yo comencé en el año 1999, comencé mi ministerio a tiempo completo. Fui apartado en el 1998, pero comencé mi ministerio a tiempo completo. Tuve que dejar el trabajo y estar al lado de Fernando en el año 1999. Y me sentía que era un gran desafío. Me sentía pues niño, incapaz. Me generaba mucha ansiedad tener la responsabilidad de ser pastor y también de ser pastor a tiempo completo. A veces he contado mis experiencias para encontrar un equilibrio en el ministerio. Pero un día estaba en el local, cuando nuestro primer local fue en el Tabernáculo, en La Flota, muy cerca de aquí, en el barrio de La Flota, y estaba buscando al Señor una tarde en un clamor a Dios para que Él me ayudara a ser un buen siervo, a ser un buen ministro. Y Dios sabía todo lo que había en mi corazón. Y hermano, no sé si lo crees o no lo crees esto, pero fui arrebatado de ese lugar. Una experiencia de ir en el espíritu al cielo. Fue impresionante. Me preparó para el ministerio esta experiencia. Lo primero es que Dios me reveló su grandeza. Y eso ahuyentó mi temor. Te quiero decir que estamos en tiempos de ansiedad, de temor, no solamente por la pandemia, ahora por el peligro, por la guerra que ha estallado y el peligro de que el mundo caiga en una tercera guerra mundial, lo cual no sería nada descabellado el sospecharlo o el tener una preocupación. Hasta nuestros hijos, nuestros niños nos preguntan, ¿puede ser una guerra que vaya más allá? No lo sabemos. Nadie pensaba que Vladimir Putin iba a finalmente invadir Ucrania. Esto ha sorprendido hasta los analistas porque no sabemos lo que pueda pasar. Sí que os quiero decir que proféticamente uno de los sábados por la mañana que oran en el amanecer de la esperanza, el pastor Radamés lo tomó el Espíritu Santo y dio una palabra profética que yo os confieso que no la he puesto en circulación porque estábamos en plena sexta ola y con una situación de preocupación. Entonces esa palabra anunciaba que venía una guerra. Y él veía tanques y él veía explosiones y él comenzó a profetizar que venía una guerra. Y entonces la verdad es que no la puse en circulación porque digo, madre mía, con la que está cayendo,
Es como que todavía le voy a poner pero está grabada, lo tengo en mi PC y está grabado y es así. O sea, el Espíritu anuncia lo que está por venir para que nos preparemos. Pero son situaciones que nos pueden llenar de temor, preocupación, incluso de ansiedad. Sin embargo, necesitamos una revelación de la grandeza de Dios, de que el trono de Dios está por encima de todos los tronos de la tierra, de que nuestro Dios es nuestro ayudador y no se duerme el que nos guarda. Una revelación de la grandeza de Dios, del amor de Dios, echa fuera el temor. ¡Aleluya! Así lo experimenté yo. Me llenó de ánimo el Señor en mi ministerio para comenzar en esa responsabilidad. Cuando no puedo describir todo porque tomaría un tiempo, pero me mostró su grandeza. Luego me sentó en su trono, estaba en el trono, y delante mío, en esta visión espiritual, se abrió como si fuese una pantalla de cine, pero es como que debajo de los pies del Señor, el Señor me dijo, mira, Juan Carlos. Y me mostró diferentes cosas, varias visiones. Tuve varias visiones en ese momento allí, él me iba explicando. Pero una visión nunca se me olvida, y él me abre una visión y me muestra la iglesia. 1999. La iglesia nuestra era niña. Entonces me muestra nuestra congregación como una niña. Entonces el Señor me muestra una niña bella que estaba jugando. Y Jesús estaba como así cerquita viéndola jugar, y estaba cerquita Jesús como contemplándola en una sonrisa, en una alegría. Y allí estaba esa niña que tenía, os voy a decir algo más impresionante, que el Señor me mostró un cinturón de fuego, una columna de fuego rodeaba a la niña, como si fuese un aro de fuego, rodeaba a la niña. Y el Señor me dice, esa es la protección del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¡Wow! Y ahí estaba el Señor viendo a esa niña de repente se cae y va donde Jesús, y Jesús entonces la consuela, le limpia las lágrimas, le toca donde se ha hecho daño y se va y sigue jugando. Se cierra esa visión y se abre una nueva visión, y entonces yo veo a esa niña y yo como el maestro. Entonces yo mismo me veo como el maestro que la siento en un pupitre y le estoy enseñando y estoy siendo sumamente rígido con ella, y en mi visión ella va creciendo, y en vez de crecer feliz y con gozo, ella crece triste y sintiéndose como frustrada. Entonces el Señor me dijo, no, como líder, no traigas a la iglesia legalismo, no traigas a la iglesia condenación, porque es mi esposa, porque es mi amada, porque es mi niña. Tienes que exhortar, tienes que enseñar, pero no puedes hacer eso, de que la iglesia sea como una especie de centro severo de educación, de instrucción. A continuación se cierra esa visión y me muestra otra visión. Y en esa visión era la niña que se caía, y entonces yo acudía a ella y entonces la consolaba. Y otra vez la niña se caía y se ensuciaba, y yo iba donde ella y la limpiaba. Y esa niña iba creciendo y se enamoraba de mí en vez de Jesús. Y el Señor me dice, no me la enamores, porque tú eres mi siervo, el amigo del esposo, pero yo soy el esposo. Jesús es el esposo. No me la enamores. Porque es fácil con la unción, con el carisma. Dios nos usa que la gente empiece a ver al hombre, a ver al pastor, a seguir al hombre. No, el que tiene la esposa es el esposo. Estamos enamorados de Jesucristo. ¡Aleluya! Por eso estamos en pie aquí. Nosotros tuvimos un príncipe en medio nuestro, un apóstol del reino de Dios, que fue Fernando Vergara. Se ha muerto él, pero la iglesia no se acabó, porque la iglesia no estaba enamorada de Fernando Vergara o de Juan Carlos Parra o de Ernesto Lozano, de ningún siervo. Estamos enamorados de Jesús. Y Él edifica la iglesia y Él cuida a su iglesia. ¡Aleluya! Dale aplauso al Señor, claro que sí. Amén. Entonces lo último que me mostró, se cierra esa visión, se abre otra visión y me muestra a la niña que iba a Jesús y yo la ayudaba a ir a Jesús. Impresionante. Y el Señor la sanaba cuando se hacía daño, y en momentos
caía y se ensuciaba. Y me mostró algo que le decía a la niña, y luego fue haciéndose delante de mi visión, adolescente, joven, adulta, y le decía, límpiame aquí. Y Jesús le limpiaba. Y quedaban otras partes de su vestido sin limpiar. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no la limpias toda? Y el Señor me decía, porque la santificación es progresiva. Ella poco a poco va a ir limpiándose, teniendo conciencia de lo que tiene que ser limpiado. Hermoso lo que Dios me estaba enseñando. Entonces, ella en eso de ir a Jesús a ser limpiada, en eso de ir a Jesús a ser cuidada, sanada, y yo era solamente un colaborador, un amigo, se iba enamorando de Jesús. Hasta que por fin me muestra a esa iglesia ya adulta, madura, y sabes que el cinturón de fuego ese que la protegía de niña, ahora estaba como en su cintura. Fuerza y dignidad son su vestidura. Estaba como ciñendo su vestidura y era una iglesia hermosa. Yo espero que esa iglesia podamos ser un día nosotros también. Amén, a los pies del Rey, toda la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces el primer principio es familia, somos familia. El Señor tiene un celo por la familia. Somos familia también como iglesia, somos la esposa de Cristo y hermanos unos de los otros. El segundo principio que vamos a ver es el principio de relación o comunión. Fuimos creados para estar en relación entre nosotros y con Dios. Qué bonito era imaginarnos a Adán y Eva que tenían comunión, pero también paseaban con el Señor, tenían comunión con su Creador. De hecho, el pecado aparece cuando Adán y Eva rompen su comunión. Piénsalo un momento. Cuando la serpiente tienta, lo ideal hubiese sido, ellos dos van al Creador con quien habían paseado y le dicen, nos está incitando a comer del árbol, ¿esto qué es? En esa distancia y no buscar el consejo de Dios, ahí entra el pecado. El pecado es ruptura. El pecado es separación entre el Creador, que es santo, y el hombre que se ha revelado. Jesucristo vino para restaurar, para ser el puente que nos vuelve a poner en comunión, porque perdona nuestros pecados, quita el corazón de piedra, nos da un corazón de carne. Ahora otra vez anhelamos tener una relación personal. Jesucristo vino para restaurar esa comunión. Esta mañana yo estuve con Él en mi cuarto, pero luego tuve que pasear al perro. Que Dios bendiga a mi perro. Gracias a Él camino. Pero, ¿sabes una cosa? Paseé al perro con Jesús a mi lado. Paseé al perro con Jesús a mi lado. ¿Y al león? ¿Cómo que al león? ¡Aleluya! ¡Qué bonita visión! Me ha recordado a C.S. Lewis, ¿no? Cuando hay un momento que Aslan va al lado de los chicos, ¿no? Es verdad, iba con mi perro, iba con el león de la tribu de Judá. Y es como en el original, volvemos a caminar con el Creador. Vas al centro comercial, vas con Jesús. Vas a trabajar cada mañana, vas con Jesús. Jesús vino para que otra vez estemos en relación, en comunión con Él. Pero luego, después de que se rompió la relación entre el hombre y la mujer, o sea, entre el hombre y Dios, se rompió entre ellos. Por eso se sintieron vergüenza, porque hubo una distancia. Y por eso también cuando el Señor viene a pedir cuentas, el hombre culpa a la mujer que me diste y le cambia el nombre, porque al principio se llamaban igual, Adán y Adán, Adán varón, Adán hembra, y él le llama Eva. Hace una diferencia. Entonces, el pecado trajo separación entre los seres humanos. Pero a través de Jesucristo, Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes por qué estoy casado con mi esposa todos estos años? Porque en medio de ella y de un servidor está nuestro Señor, nuestro Jesús, que nos ayuda a seguir en relación. ¿Sabes por qué no tengo nada en mi corazón con nadie? Porque el Señor me ha dado esa capacidad de amar y de perdonar y de anhelar estar en una buena relación con todos mis hermanos. Aunque cada uno somos diferentes, ¿verdad?
pero a través de Él se restaura la comunión, se restaura la relación. Entonces, es muy importante que aprendamos a vivir en este principio, que es el principio de la comunión con Dios. Te aseguro que cuando tú tienes bien tu comunión con Dios, eres un encanto para estar con los demás. Porque rompe tu egoísmo, porque rompe el ensimismamiento, porque rompe el culparnos unos a otros. El amor nos une. Luego vemos cómo Caín mata a su hermano. Qué terrible. O sea, ya cuando nacen los hijos, en lugar de tener esa unión bonita, Caín comienza a distanciarse de su hermano. Y lo que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, la invasión, eso es el mismo espíritu de Caín. En vez de ver al otro como mi hermano, como hijo de Dios, creación de Dios, ver al otro y codiciarlo del otro y querer el territorio o la riqueza del otro territorio y matar al hermano. Porque no era así en un principio. Si el hombre hubiese seguido en comunión con Dios, el hombre en la tierra hubiese tenido una armonía y una convivencia, como dice el Salmo, mira cuán bueno y delicioso es que estén los hermanos juntos en armonía. Os aseguro, mis hermanos, que nuestros hogares van a ser de armonía si cuidamos nuestro caminar con Jesús, nuestra comunión con Jesús. Os aseguro, hermanos, que entre nosotros va a haber paz y unidad y vamos a saber reconciliarnos y superar nuestras diferencias si cada uno de nosotros cuidamos nuestra comunión con Jesús. Vamos a seguir en relación. No va a haber competencia, rivalidad entre nosotros. Si a tu hermano le va bien, te vas a gozar de que le va bien. Si el Señor usa a tu hermano, que le invitaron a él a estar en un programa de radio y a mí no, porque le hace la pelota a los pastores. Y yo no le hace la pelota a los pastores. No seas tonto o tonta. Tú también puedes dar tu testimonio en la radio y ven y dinos, me gustaría un día participar, las puertas están abiertas para ti. Pero el espíritu correcto es decir, el Señor usó a mi hermano. Y luego ver a mi hermano, te vi y te usó el Señor, qué alegría me dio. A mí me encanta ver cómo Dios usa a mis hermanos. Cuando te está usando a ti, me está usando a mí. Cuando tú tienes un problema, me duele a mí porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Qué hermoso es esto, es misterioso ser el cuerpo de Cristo. Tercer principio es el principio de la multiplicación. Todo lo de Dios es bendecido para ser multiplicado. Dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread de los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces debían nacerles hijos en Edén. Y cuando se les quedara pequeño Edén, entonces tenían que multiplicar Edén, llevar ese paraíso a toda la tierra. Y piensa esto, no iban a multiplicar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si ellos debían multiplicarse antes de la caída, me refiero, si ellos debían multiplicarse y fructificar y llenar la tierra, esa casa, su hogar era Edén, su hogar era Edén. Esa casa que estaba con la presencia de Dios y con el árbol de la vida, el árbol de la vida es otro tipo de Cristo. Entonces, cuando se les quedara pequeña la casa, tenían que Edén que creciera, multiplicar Edén. Pero no iban a llevar el árbol de la ciencia del bien y del mal a otros territorios. Solo iba a haber un árbol de la ciencia del bien y del mal que tenía un propósito, luego hablaré de eso. O dicho de otra forma, el hombre iba a multiplicar lo bueno, no lo malo. Lo malo se iba a quedar ahí, porque tenía un propósito de estar ahí, tener una presencia en la tierra. Pero el hombre iba a multiplicar los hijos, iba a multiplicar la familia, iba a multiplicar los árboles de fruto y de bendición para alimentarse. En la tierra podría ser un Edén, un paraíso. Mira que como esto ya es una tierra preciosa. Porque por encima de todo, a pesar de la maldad del hombre, Dios ama la tierra y la conserva. La tierra está llena de la misericordia del Señor. ¿Sí o no? Ahora imagínate esa tierra. Un paraíso hubiese sido el planeta Tierra, un paraíso. Ahora pasa todo lo contrario.
cuando el hombre rompe con Dios y viola el principio que acabamos de establecer, entonces lo que multiplica es maldad, multiplica la violencia. Aparece entonces un linaje, el de Caín, hijos de Caín que se rebelan contra Dios. Ya no se multiplica lo bueno, se está multiplicando la maldad. Y es lo que dice Jesús, que en los últimos tiempos esa multiplicación va a ser exponencial, porque dice que por la multiplicación de la maldad el amor de muchos se enfriará. Pero ¿qué es lo que te quiero decir en esta mañana? Que cuando regresamos a Cristo, el principio de la multiplicación se activa en nuestra vida para que seamos multiplicadores de gracia, multiplicadores de bendición, multiplicadores de unción, multiplicadores de lo bueno. ¡Aleluya! Por eso Jesús, cuando comienza su ministerio, se comienza a multiplicar. Y quedan 120, de 1 a 120. ¿Se ha multiplicado, sí o no? Y de 120, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De 120, hoy somos millones y millones que le servimos a Dios y que adoramos a Cristo Jesús. Denle un aplauso, aleluya. Amén. El cuarto principio es el principio del servicio y el gobierno. ¿Es el principio del? No te he oído. ¿Es el principio del? Lo hemos leído. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios, dice, y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio al hombre gobierno, señorío. Pero fíjate que es en el espíritu del servicio. Porque luego los planta en un huerto y le dice al hombre, sé un hortelano. Cuídame el huerto. O sea, el señorío no era para contaminar la tierra, para explotar salvajemente la tierra, sino que el hombre vivía en armonía con la creación y su autoridad era para servir. Su autoridad era para servir. Porque en el reino, si tú eres autoridad, es para servir. Es el principio. Juntos servían al Señor. Si tienes tu esposa cerca, dile, juntos vamos a servir al Señor. Vanessa, juntos vamos a servir al Señor. Y como familia vamos a servir al Señor. Y la iglesia, que somos la esposa, juntos servimos al Señor, pero servimos al Señor con el esposo. En el principio eran Adán y Eva. Ahora es Cristo y la iglesia sirviendo en la tierra, sirviendo a los hombres. Cristo es siervo y nosotros somos siervos. ¿Qué tal? Escúchame. Si cuando mañana salgas a trabajar, tú no dices voy a trabajar, dices voy a servir. Te cambia la visión. Voy al súper a servir, de cajera. En vez de voy a trabajar allí, tú di voy a servir a la sociedad, a servir a los clientes. Ahora donde yo vivo hay botellones por las noches, en los fines de semana y se queda eso. ¡Qué marranos! No sé si esta palabra es muy fuerte para ti, perdóname si es así. Que no harían eso en casa, dejar ahí todos los papeles. Cuando hay papeleras, hermano, qué triste es esto. Esto habla de la brutalidad de los seres humanos, de la falta de educación. Pero bueno, luego veo al barrendero. Tiene una cara el pobre. Casi siempre lo veo. Él madruga para limpiar y cuando de nuevo yo estoy dando el paseíto con el perrito, lo veo en el almuerzo y tendrías que ver la cara, es un poema. Me da una pena. A veces me dan ganas de pararme y decir gracias. Gracias por mantener limpia esta zona tan bonita. Si fuera por esos bárbaros, esto sería un basurero. Gracias. ¿Qué tal si cambia la mentalidad y dice, ahora me toca limpiar toda esta marranería? Y en vez de eso dice, voy a servir a mi comunidad. Limpio, ordeno, dejo esto bonito. Soy un siervo. Y no sirves solo, sirves con la ayuda de Cristo. Quiere decir que el Espíritu Santo te va a capacitar para servir.
Ay, Juan Carlos, el Espíritu Santo es verdad que te puede usar a ti cuando predicas o en un servicio, yo si estoy evangelizando, en una campaña que estemos haciendo, olvídate de eso. El Espíritu Santo está para usarte en todo tiempo, en todo momento. Hasta en tu propia casa, con tu gente, en tu trabajo, el Espíritu Santo te va a capacitar para que tú hagas un buen servicio. Y es impresionante cómo el Espíritu Santo explota en ti el potencial. Hasta los deportistas que le piden ayuda a Jesucristo, al Espíritu Santo, son mejores deportistas. Y los doctores que le piden al Espíritu Santo, y los maestros que le piden al Espíritu Santo, Él explota en ti el potencial. Te da creatividad, te da sabiduría, te da paciencia y gracia para servir. Ayer volvíamos de Huercalovera con Daniel y Gisela. Y estábamos hablando acerca del servicio y de cómo el Señor nos va llevando de una forma progresiva cuando somos fieles. Él nunca pone a alguien en autoridad, así, un neófito, para que no se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Siempre te va llevando en un progreso. Ser fiel en lo poco y te pone un poquito más de responsabilidad. Ser fiel y un poquito más de responsabilidad es un proceso en el cual no hay atajos, aunque Dios puede acelerar, Él puede acelerar porque Él conoce los corazones, pero no hay forma de esquivar el proceso. Entonces, estábamos hablando de que el problema, la mentalidad de muchos es que piensan que en ese ascenso en servicio, el fin tiene que ser pastor o pastora, o predicar, o estar en alabanza, o algo visible, o tener tu propia iglesia, o tener tu propia radio, yo qué sé. ¡Qué engaño! Y yo les decía a ellos, mirad, en el cielo es totalmente diferente. Vosotros pensáis que en el cielo, este servicio que yo estoy haciendo es más honorable que lo que hicieron ayer, por ejemplo, los hombres limpiando, o lo que hacen con el reparto de los alimentos los jueves, o cualquier otro servicio, los hermanos que nos han ayudado a aparcar. No es verdad. Él me ha equipado para hacer yo esta parte, me ha tocado hacer a mí esta parte. Pero para Dios todo servicio es honroso y grande y digno. De manera que en el cielo nos vamos a llevar grandes sorpresas cuando veamos a Anónimo y gente que no necesariamente estuvo detrás de un púlpito, etcétera, honrada por Dios. Y nosotros vamos a decir, pero ¿y quién era este? Y el Señor va a decir, era una intercesora del secreto que nadie la veía, pero lloraba por la iglesia y por los perdidos. ¿Y este quién era? Era un hermano que tenía la gracia de la sonrisa y del abrazo y del saludo, de preguntar cómo estás. Y sanó muchos corazones. O sea, tú piensas que el destino es algo llamativo, aparentemente grande. Estás equivocado, ves cómo los hombres ven. Yo a veces os oigo a vosotros y para mí sois grandes. El otro día estaba preguntando en la radio, ¿cómo oras tú? Dinos claves para inspirar, en una pregunta de esas que hacemos genérica. Y me contesta Glenda Castro. Perdón, si como es algo bueno, la voy a citar por nombre, ¿vale? Y me dice, pastor, bueno, lo leí en antena, dice, pastor, ella cuenta cómo ora en su cuarto y paseando, no sé qué, pero todos los días mi familia y yo tenemos la costumbre de terminar el día leyendo juntos la Biblia y orando. Y yo leo eso y digo, somos unos enanos, somos unos carnales. Yo termino el día diciendo a mi hijo, dame los teléfonos, dame los ordenadores, acostaos por favor. El día que más ungido estoy, les cuento una historia y oro con ellos. Pero todos los días, para mí, esa hermana es más grande que yo. De verdad. Aprendemos unos de otros, ¿a que sí? Y somos siervos, gózate en el servicio que el Señor te ponga. Y no quieras hacer lo que Dios no te ha llamado a hacer. Es estúpido querer ser lo que Dios no te ha llamado a hacer. Si Dios no te ha ungido para liderar en una forma como esto acaba siendo ansiedad y angustia para ti y un problema para los que te escuchan. ¿Me entiendes? Hay gente que jamás tiene que ser pastor. Jamás. Por amor de Dios. O porque van a enamorar la iglesia, como hemos dicho antes. O porque la pueden maltratar. O porque cualquier cosa. Pero quizás son estupendos en otra área. Sírvele a Dios en donde te ponga. Quizás la gracia que Dios te ha dado es la que antes decíamos de ser un buen barrendero. ¿Qué te crees? ¿Que eso no glorifica a Dios?
¿O ser un buen fontanero? ¿Que le llamas y llega? Eso es maravilloso. Y hasta llegas a una casa, se te abren casas que yo nunca voy a estar allí. Y se te abren esas casas y allí puedes dejar el aroma de Cristo. Y despedirte con un Dios les bendiga. El Señor les ama. Y de repente te vas. Y no solamente has arreglado bien, sino que te vas y has dejado la luz del Evangelio. Sé lo que Dios te ha llamado a hacer y no quieras hacer lo que el hermano le ha llamado a hacer. Gózate en lo que eres y sirve a Dios con alegría todos los días de tu vida. ¡Aleluya! Para colmo, algunos vivimos frustrados por llegar a ser no sé qué y mañana te mueres. Con lo cual, Jesús nos dijo que vivas un día a la vez y no te preocupes por el día de mañana. Sírvele hoy. A tu alrededor hay mucha necesidad. Cíñete y pídele a Jesús. Marido mío, esposo mío, sirvamos juntos. ¡Aleluya! Pero también quiero decir algo en este principio del servicio y el gobierno. Adán y Eva, porque estaban bajo el gobierno de Dios, eran gobierno en la tierra. Nosotros somos la esposa de Cristo. Se restaura el principio. Él es la cabeza. Pero nosotros somos uno. ¿Alguien me está entendiendo? Por ejemplo, yo soy gobierno con mi esposa y ella y yo somos uno. Somos pastores juntos y servimos juntos y ella autoridad junto conmigo. Evidentemente, en nuestra relación yo ejerzo como cabeza, otra vez no para enseñorearme de ella o abusar de ella. Yo aquí se hace como yo digo porque yo soy el padre o yo soy el esposo, yo soy el marido, yo soy la cabeza. Ese no es el diseño. Jesús dice que se entrega por la iglesia y la sirve y la cuida. Ahora lo voy a leer. Entonces, yo soy cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Que tomo responsabilidad. Que en mi matrimonio, yo cuando algo está mal, tomo responsabilidad. Y en mi hogar estoy pendiente y si las cosas no están bien, me siento delante de Dios. Él me va a preguntar, ¿dónde estás tú, hombre? Y tengo que dar un paso al frente y no decir, culpa de Vanessa. Sino dar un paso al frente y decir, Señor, ayúdame. ¿Alguien me está escuchando? Que los hombres digan aleluya. Entonces ser autoridad es que tú vas a vivir para bendecir a tu esposa y cuidar a tu esposa y tratarla con la delicadeza de un vaso frágil, no porque sea frágil, sino porque tienes que amarla y honrarla así. Y tú tienes que decir, yo Señor, ayúdame a hacer feliz a esta mujer. Eso es un milagro más grande que se abre el mar rojo, Señor. No. Ayúdame, Señor, a que mis hijos no vean que soy uno en la iglesia y otro en casa, uno afuera y otro en casa, sino que vean que te temo a ti afuera y adentro más todavía, que soy la misma persona. Eso es ser gobierno. Pero volviendo a la idea, no me pierdo, volviendo a la idea, eran autoridad ambos porque eran uno. Nosotros somos gobierno legítimo en la tierra juntamente con Cristo si trabajamos con Cristo. Cuando estamos unidos a Cristo, somos gobierno de Dios. Tenemos señorío de Dios. Tenemos autoridad de Dios. No le temas al liderazgo. Platón dijo, si no quieres asumir liderazgo, hombres peores que tú te gobernarán. Si te quejas del liderazgo en casa, a lo mejor es porque tienes que empezar a asumirlo. Y no decir, es que es la suegra, que se hace lo que dice la suegra. Si tú no tomas el lugar, alguien lo toma. Es que este vecindario, o sea, esta comunidad de vecinos, y quejando, a lo mejor puede ser líder allí. A lo mejor puede ser líder. Hay gente que Dios nos ha escogido. Nos gobiernan impíos, perversos. Yo sé que está todo podrido, pero quizás Dios va a capacitar gente para gobierno, para contrarrestar la maldad, porque somos gobierno legítimo. Tenemos lo necesario para bendecir la tierra, porque tenemos la cabeza que es Cristo sobre nuestra cabeza. Para establecer orden, para establecer un gobierno legítimo. Debemos empezar a creer lo que somos. A veces estamos siempre con un discurso hermano, que es pesimista, que parece que, ¡ay, pobre de nosotros! ¿Qué pobre de nosotros? Somos ricos. Somos la esposa de Cristo. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cómo ejercer gobierno? ¿Sabes que hoy alabando aquí, esa alabanza profética,
tiene un efecto, tiene una autoridad de Dios. Sanamos la tierra. Si Dios nos abría un día los ojos para darnos cuenta cómo estamos siendo la iglesia bendición, empezaríamos a orar diferente y a cantar diferente y a profetizar diferente. Tenemos poder en la boca, en nuestra oración. Te quiero decir que en Ucrania hay una iglesia que gime, que ora, y en Rusia también. Dios va a oír la iglesia y nos unimos, la iglesia de todo el mundo. Hay autoridad en nuestra oración para cambiar planes diabólicos. Créelo. Aleluya. Tomamos la autoridad. No le temas al liderazgo. Si Dios te da un favor, una gracia de asumirlo, asúmelo con el temor de Dios y queriendo que sea Cristo el que se vea en ti. El último principio, el quinto, es el principio del cuidado. Está basado en eso que pasaba en Edén. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Ellos cuidaban lo de Dios y Dios los cuidaba a ellos. Repite conmigo, ellos cuidaban lo de Dios y Dios los cuidaba a ellos. Entonces el pecado los sacó fuera del cuidado pleno de Dios. Eso no quiere decir que el Señor se desentiende del hombre y la mujer, pero ya no les permite vivir en conexión con el árbol de la vida y en Edén. El pecado los saca fuera del cuidado pleno, total de Dios. Pero en Cristo regresamos a los brazos del Padre. En Cristo regresamos al cuidado pleno. Jesús es el Edén, es nuestro árbol de la vida. Vivimos en su presencia, refugiados en su misericordia. Alguien diga, aleluya. Aunque estamos en la tierra, pero hay un Edén en el que tú tienes que crecer, que es la presencia de Dios. Establécela en tu familia, establezcámosla como pueblo, en nuestros trabajos, en la iglesia. Es Edén dentro de la tierra. Podemos vivir en el cuidado de Dios. Entonces, tú cuidas lo de Él, Él te cuida a ti. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto. Y si Juan Carlos, el Señor los cuidaba en Edén, ¿por qué dejó una serpiente? Porque el cuidado pleno de Dios no es estar ausente de guerra. Porque si estás ausente de guerra, nunca serás guerrero. ¿Por qué dejó la serpiente? Porque el hombre debía aprender a batallar contra el mal y no sucumbir ante el mal. Todo en el reino sirve, hasta la serpiente servía. Todo en el reino tiene utilidad. Hasta dejar Dios ese animal allí, bueno, que el diablo se merodeara y tomara la serpiente, entiéndeme, lo permitió Dios. No estaba fuera de su cuidado, estaba dentro de su propósito. Pero dentro del cuidado y del propósito de Dios, a la gente buena nos pueden pasar cosas malas, claro que sí. 1, porque Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Este mundo caído, roto, a todos nos pasan cosas malas. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. O sea, a pesar de que estás en el mundo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Número 2, Él permite cosas. Él permite cosas. Cuidado, no todo lo que nos pasa tenemos que decir, esta es la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Un borracho te estrelló, como les pasó a nuestra hermana Kate, que un día salíamos de una, me parece que estábamos en fiesta de radio y televisión Vida, o un zafarrancho, ¿no?, de trabajo, y entonces regresaba a casa y estaba parada en un semáforo y un borracho llegó por detrás y literalmente ni la vio de lo borracho que iba y le chocó a la hermana por detrás. Entonces, Dios, no, un hombre que está tomado por el alcohol. O sea, la maldad no viene de Dios. Pero la promesa es que ese accidente también ayudará para bien. Ahora, hay otras cosas que el Señor las va a permitir. Las va a permitir. A lo mejor tú dices, Señor,
hicieron la selección de compañeros de trabajo y me metieron a esta víbora aquí, que tiene veneno en la lengua. ¿Por qué has dejado esta serpiente en mi Edén con lo bien que iban las cosas? ¿Alguien me está entendiendo? Pues esa serpiente te tiene que enseñar a pelear. No a discutir en la carne, a orar por ella, a tener paciencia, a ser un guerrero, a tener una victoria con esa persona que te está probando. Porque eso nos hace madurar. Porque quizás tú eres el antídoto para esa serpiente. Qué testimonios tan bonitos cuando alguien de repente se quita la armadura esa que tenía de malo y de maldad y dice, no entiendo por qué yo te he hecho el mal y todo el rato me ha hecho bien. Yo estaba herido contra todo, contra ti. ¿Qué tienes tú? Lo que yo tengo es el amor de Dios. Yo no soy mejor que tú, es el amor de Dios. Y quizás Dios te usa para sanar un corazón. Amén, aleluya. ¡Qué hermoso! Claro que sí. Por eso estaba el árbol en el huerto. Por eso estaba el árbol del bien y del mal. Si era un Edén y Dios los cuida, ¿por qué dejó un árbol que trae muerte? Porque el Señor dejó ese árbol allí para que si ellos querían, rompieran. O sea, para que si ellos querían elegir el mal, lo pudieran elegir. Ese árbol era muy importante porque no era Dios diciendo, tú vas a ser un bueno y vas a servirme, quieras o no quieras. Porque yo soy Dios, el Creador Todopoderoso, y te niego el que elijas una cosa que no me guste a mí. Entonces, un día el hombre y la mujer podían decirse muy flojito, quizás en la cama antes de dormir, ¿no piensas que este Dios es un poco dictador y tirano? Que somos títeres en sus manos. No tenemos opción. Dios dijo, os doy libertad, tenéis opción de romper relación conmigo cuando queráis. La puerta para iros por otro camino y salir del huerto del Edén se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Te dejo la puerta allí. Esa era la utilidad. Pero ¿había cuidado o no había cuidado? Había cuidado de Dios. Dios les advirtió, el día que coman morirán. No les vino con trampa, les dijo claras las cosas. Y mientras que estaban en Edén, estaban bajo el cuidado. Y mientras que estés en una relación buena con Cristo, al volver a Cristo hay un nuevo principio y estás bajo un cuidado de Dios. Eso es lo que dice en Efesios capítulo 5, proyéctamelo en el versículo 29. ¿Os acordáis? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Os acordáis? Efesios 5, 29 dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, dice, y la sustenta y la cuida, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, vamos a leerlo bien. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Diga conmigo, yo. ¿A quién ama Cristo? Diga conmigo, a mí. Y Él me cuida. El principio es que si yo cuido lo de Él, Él me va a cuidar a mí. Y Él me va a cuidar. No teman lo que viene, Él nos va a cuidar. Tengo una buena noticia para terminar. Está en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Aleluya. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tengo al Dios Todopoderoso que me cuida, no me desampara, me sustenta. Él ha dicho, no te dejaré. Entonces, Él es mi ayudador. Dile que está a tu lado, lleva cuidado conmigo. Que Dios me ayuda, dile. No temas lo que puede hacer el hombre. No temamos al hombre que solo puede matar el cuerpo y ya está. Nuestra vida está en el hueco de la mano del Señor. Él es el que te cuida el alma, el cuerpo, el espíritu, todo tu ser. No cae un pelo de tu cabeza sin su consentimiento. En estos tiempos recuerda que Él te cuida. ¡Aleluya! ¡Qué buena noticia es esa! Vamos a repasar los 5 principios del principio. Jesús dijo, no era así en el principio. ¿Y cómo era en el principio? Ayúdame. Los 5 principios del principio. 1, había familia, había lealtad. Un hombre, una mujer. Otra vez lo diré, un hombre, una mujer.
que se amaban, que eran uno, que formaban familia. 2, había relación y comunión entre ellos y con Dios. 3, había multiplicación. Todo lo de Dios es bendecido y se multiplica. 4, servicio y gobierno. Ellos tenían claro para qué estaban en la tierra, para servir y enseñorearse, ser gobierno y ser siervo juntamente con Dios. 5, había cuidado, había Edén, y todo eso en Cristo nos ha sido restaurado. Dele un último aplauso y oramos al Señor. Aleluya. Amén. Vamos a orar. Recuerda que aún vaya viniendo el grupo Alabanza, vamos a terminar con una ofrenda para Cristo y con una canción. Amén, Padre. Padre, muchas gracias, Padre. Qué bueno eres, qué fiel eres. Gracias por la vida nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Padre querido, si hay aquí personas que han roto relación contigo, si hay aquí personas que no hemos sabido cuidar nuestra comunión contigo, nuestra propia familia, si hemos caído en el engaño de sentir que somos un cualquiera y olvidar que somos tu esposa, que somos siervos, siervas y tenemos gobierno, te pedimos perdón, Padre. Pero esta palabra viene para traer de nuevo una conciencia de que la obra que hiciste en el Calvario no es solamente llevarnos al cielo cuando muramos, sino hay un plan para cada uno, un propósito en la tierra. Padre, yo te doy gracias porque cada uno de nosotros somos tu creación, preciosos, únicos, amados por ti. No era así en el principio, dijo Jesús del divorcio. Señor, rescata todo matrimonio de la ruptura, rescata toda familia de la quiebra, por favor. Si hay alguien que me escucha que aún está a tiempo de pedir perdón, de luchar por su hogar, que con la ayuda de tu Espíritu pueda tomar esta mañana una decisión, en este momento una decisión. Padre, Abba, Padre. Separados de ti nada podemos hacer, Padre. Te cantamos hoy, Señor y Padre, llenos de gratitud y de amor. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y le cantamos juntos?